A día de hoy no cabe duda alguna sobre la importancia que tiene la educación en nuestra sociedad. Hay muchísimos estudios que demuestran ampliamente que la educación o lo educada que está una sociedad está directamente correlacionada con el crecimiento que esa sociedad va a tener. La cuestión, y es la cuestión de la gran mayoría de la sociedad, es si esa educación tiene que ser gestionada de manera pública o privada. Es si esa educación tiene que partir del Estado o de los agentes privados. En este vídeo lo que vamos a intentar es dilucidar cómo funcionaría una educación libre, una educación liberal. Para esto vamos a dividir el vídeo en dos fases. La primera, cómo sería la oferta educativa liberal y cómo sería la demanda liberal. Es decir, sin que el Estado pusiese sus manos en ella. Para ello, primero vamos a ir sobre la oferta, pero antes de eso vamos a entender una cosa. Principalmente en la oferta educativa lo que se hace son dos facetas. La primera de ellas es una transmisión de conocimientos al alumnado, a los estudiantes. Y la segunda, una transmisión de valores. Cuando estamos optando por una educación pública, lo que estamos diciendo al final es que queremos que el Estado haga esa transmisión de valores y también esa transmisión educativa. Cuando se defiende que el Estado debe encargarse de la provisión de la oferta educativa, lo que se está diciendo es que tiene que encargarse de una o de las dos facetas que hemos dicho anteriormente. Es decir, debe encargarse de la transmisión de conocimientos hacia el estudiante o de la transmisión de valores. Es decir, lo que se está defendiendo, promoviendo, es que ni los padres ni los estudiantes sean los que tienen la capacidad de decidir sobre qué conocimientos quieren estudiar y qué valores quieren saber o quieren aprender. ¿Y por qué no? Porque esta oferta educativa, cuando se hace desde lo público, son los políticos los que acaban decidiendo cuál es la oferta educativa y cuáles son los valores que esa sociedad debe aprender. En cambio, con una oferta liberal, son las necesidades y demandas de los consumidores, que en este caso son estudiantes y padres, los que deciden sobre los valores que ellos mismos y los conocimientos que ellos mismos quieren aprender. El riesgo de un sistema público, por tanto, salta a la vista. Si es el Estado el que ofrece esa oferta educativa, tiene el poder de transmitir los valores que ellos creen o que ellos desean, de tal forma que pueden estar tentados a alguna especie de adoctrinamiento. Y esto no es algo conspiranoico, sino que ya en muchas dictaduras se sabe que a partir de la educación, desde que están en la guardería o en su edad más temprana, se empiezan a adoctrinar a los alumnos para que sean o que vean de alguna manera positiva el régimen totalitario en el que están. Obviamente, estos regímenes totalitarios no se parecen a las democracias en las que actualmente vivimos, pero, sin duda, tienen algo en común, y es que tienen el monopolio de esa oferta educativa de la cual estamos hablando. Por tanto, no es una locura pensar que pueden estar tentados a adoctrinar al alumnado, puesto que no existe un mercado libre que vaya a castigar esos adoctrinamientos. De hecho, son muy típicos este tipo de sistemas, los debates sobre si se tiene que estudiar religión, si se tiene que estudiar ciudadanía, si se tienen que estudiar ciertos aspectos de una ideología o de otra. Estos debates solo surgirían en un sistema público, en un sistema libre y privado. Cada centro tendría la libertad de decidir qué tipo de valores quiere enseñar, la lengua vehicular en la que lo quieran hacer. Habrán colegios o universidades que querrán en inglés, otras en español, otras que aparte de dar un tercer idioma, que en vez de sea el francés, puede que sea el alemán, el chino. Asimismo, habrán escuelas laicas, escuelas religiosas cristianas, budistas, de acuerdo con las preferencias de los consumidores. ¿Y por qué se sabe esto? Pues muy sencillo, porque si un colegio está ofreciendo una oferta educativa que no interesa, ese colegio al final estará perdiendo dinero porque no sabrá cómo captar a sus nuevos estudiantes o a los padres. De tal forma que al final tendrá que
o bien cerrar o bien cambiar su sistema educativo, su oferta educativa, para que sea más atractiva. Y al final, a medio o largo plazo, se creará un sistema educativo en el cual, al menos en cuanto a transmisión de valores, sea el que la sociedad prefiere. Pero también hay que decir que los sistemas liberales, o un sistema educativo liberal, privado, tiene otros beneficios. Y es que no es solo en la libre elección por parte de los padres o del estudiante sobre qué valores necesita, sino también sobre qué metodología se va a utilizar. Cuando estamos en un sistema público, esta metodología tiende a ser única y tiende a ser impuesta y cambiada por cada partido político cuando llega al poder. Algunos preferirán darle importancia a humanidades, otros a ciencias, otros a artes, otros puede que un mixto. Cuando estamos en un mercado libre, un mercado privado, lo que va a ocurrir es que cada centro va a dar importancia a ciertas asignaturas, va a hacer una metodología que tiende más hacia la memorización o tal vez más hacia los trabajos. Tal vez existan centros que prefieren una escuela híbrida en la cual la mitad de días es en clase y la otra mitad online, otros que sean online. Incluso también puede aparecer el homeschooling y que sean los propios padres los que den clase a sus hijos, si así lo prefieren, o si se creen que tienen los suficientes conocimientos. De tal forma que de repente surge una gran variedad de metodologías que se pueden ir utilizando y que, gracias a un mercado libre, se puede ver cuáles obtienen mejores resultados. En función de estos mejores resultados, lo que se observará es que hay algunas metodologías que tienen muchísimo más éxito. Cuando estas metodologías se vean con muchísimo más éxito, lo que llevará será al resto de competidores, al resto de centros educativos, a imitarlos en mayor o menor proporción. De tal forma que solo con el mercado libre es cuando realmente se puede comprobar qué metodologías funcionan mejor y no aquellas que los burócratas o políticos deciden indistintamente y a la cual, por sus regulaciones, toca obedecer a la mayoría de centros. Es por esto que tiene ciertas ventajas que no podemos encontrar con el sistema público. Estas ventajas básicamente se basan en la libre competencia y en adaptarse a las necesidades de los consumidores, que serán ellos los que acaben decidiendo qué tipo de oferta le quieren dar a sus hijos. Y este tipo de descentralización educativa ya ha sido demostrado en bastantes estudios, en los cuales se ve que cuando comparas servicios educativos públicos con privados más descentralizados, se ofrecen mejores resultados de esos sistemas descentralizados. Y aún así, estas descentralizaciones que se estudian son parciales o están privatizadas de forma parcial. Por tanto, no es loco pensar que si esa privatización o esa liberalización y descentralización de la oferta educativa se lleva a un mayor alcance, los resultados pueden ser mayores. A continuación, de lo que vamos a hablar es de la demanda educativa liberal, privada, y no la pública. Vamos a ver un poco cómo funcionaría para que así también veamos los pros y las buenas situaciones que puede dar la libre competencia. En primer lugar, la idea de que gastar más en educación es siempre positivo y que seguro que alguna vez lo hemos escuchado y que seguro que alguna vez lo hemos pensado, no tiene sentido, es falaz. En primer lugar, porque si gastásemos siempre más y siempre fuese positivo, lo que haríamos sería gastar el 100% de lo que tenemos en educación, porque siempre va a ser positivo y dejaríamos incluso de alimentarnos. No, esto sería en una situación extrema. Pero en una situación más normal, aquello en lo que gastamos de más, lo que hará es que tengamos que gastar de menos en otras partidas. Y tal vez esto no es lo que estamos buscando. Al final hay que tener claro que la educación es una inversión. Es una inversión en dos facetas. En primer lugar, es una inversión en el sentido que genera mayor riqueza. Está demostrado que genera en torno a un 10% más de rendimiento el hecho de haber tenido unos estudios, ¿no? Y por otro lado, lo que genera es una inversión en señalización. Es decir, tú cuando, por ejemplo, te sacas el título de universidad, tienes una señalización
con las empresas de que has sido capaz de sacarte este título, por tanto la empresa presupone que eres disciplinado, que eres trabajador y que aparte tienes conocimientos en esa materia donde te has examinado, ¿no? Este sería la señalización que ofrece la educación, ¿no? Como inversión. Y también pensaréis, vale, ¿cómo me estás diciendo que no casi siempre o siempre es positiva si hay datos, si se ha estudiado que de manera general una persona que estudia va a obtener luego en el futuro un 10% de rendimiento sobre esos estudios de más, ¿no? La cuestión que hay que tener en cuenta aquí es que una cosa generalmente sea positiva no quiere decir que particularmente no lo sea. Por tanto, no podemos dejar esto a discreción de un burócrata para que decida hacia cómo lo tenemos que gastar, ¿no? Os voy a poner un ejemplo. Imagínate que invirtiésemos en el S&P 500, ¿no? Que es un índice que contiene muchísimas empresas. Más o menos el S&P 500 tiene una rentabilidad anual del 6%. Por tanto, invertir en el S&P 500 pues te va a largo plazo a generar un rendimiento anual del 6%. Pero si por un momento nos ponemos a invertir en lo particular y no en lo general, ¿vale? ¿Qué ocurriría? Pues que igual invertimos en una empresa que se va a quiebra y perdemos todo nuestro dinero. Es por eso que cada uno debería de ser la persona que decidiese realizar o no una inversión. ¿Por qué? Porque cuando tú mismo realizas una inversión, tú mismo ves los ingresos y los gastos que te pueden producir, ¿vale? Cuando lo hace el Estado, lo hace de una manera que no está teniendo en cuenta esto y que al mismo tiempo a nosotros nos mete en una situación de la falsa gratuidad. Creemos que realmente es gratuito algo cuando en realidad no lo es y entonces no evaluamos bien el coste-beneficio que tiene esa situación. Y a continuación os voy a poner una serie de ejemplos. Bueno, por si antes no lo he dicho, ¿vale? Lo de cuanto más gastemos hoy, más ricos seremos mañana, es cierto, pero hasta cierto punto. Y a continuación vamos a explicar por qué realmente no es así. Y la segunda razón, volviendo un poco a lo de la señalización, hay que tener en cuenta una cosa y que al final una sobredimensión de la demanda impulsada por el Estado puede llevar a esta situación. Y es que al final señalizas para diferenciarte del resto. Cuando la demanda es muy alta, ¿vale? Lo que vamos a suponer es que va a haber mucha gente titulada. Al haber mucha gente que está titulada, ese efecto de señalización para las empresas comienza a desaparecer. Es decir, imagínate que tienen el título de economía muchísima gente. Lo que ocurre es que ese título de economía ya no tiene tanta valía como si solo lo tiene un 10% de la gente. ¿Por qué? Porque la escasez, como en toda oferta y demanda, aumenta el valor de ese título. Si en vez de escasez lo que tenemos es mucha abundancia, el valor de ese título disminuye y ya deja de ofrecer esa señalización que estamos buscando. Y esto provoca que, pese a que el título individualmente pueda ser positivo, socialmente, hablando de este mercado para las empresas, al final puede llegar a ser despilfarrador, porque no te puede ofrecer y hacer destacar bien cuáles son aquellas personas que valen en función de su título, ¿no? Por tanto, lo que podemos dilucidar con esto es que una sobreinversión en materia educativa por parte de la demanda lo que puede ocasionar son externalidades negativas para la sociedad, ¿vale? Y es la principal externalidad negativa que tiene todo esto, es que transmite o encarece la transmisión social de información, como esa gente ya deja de estar señalizada de una manera correcta. Y es que al final, cuanto más cara sea o pueda ser algún tipo de titulación, en función de ese análisis coste-beneficio, más individuos y menos individuos decidirán acometerla si ese título es superfluo. Vale, imaginémonos que en periodismo no hay mucha salida y tú te lo financias. Lo que ocurriría es que tú al final dirías, vale, si no hay casi salida, por mucho que me guste periodismo, tal vez no debería de coger esta opción porque al final lo que me va a provocar es que me gaste, que esté 4 años de mi vida estudiando esa carrera y luego no vaya a obtener ningún tipo de trabajo. No. Cuando
el Estado subsidia, tú al final ese análisis coste-beneficio, tú sientes como que no lo tienes. Entonces dices, pues voy a estudiar esta carrera y luego ya veremos. ¿Vale? De hecho, mira, os voy a poner un vídeo de este mismo caso. Con ninguno. A lo mejor es que yo creo que a lo mejor lo que comentabas, no nos movemos en los mismos círculos, o mi círculo es muy extraño, o yo sinceramente no conozco a nadie de mi ambiente y soy una persona universitaria con un máster, estoy estudiando mi segundo máster, tengo 26 años, periodismo. Ah, periodismo. Has elegido una carrera que no tenías que haberla elegido. Te has Aparte, ¿qué estamos hablando? ¿De que hay un rango de profesiones o vale más una que otra? Pues entonces, ¿cómo pretendemos que los jóvenes... Hay una demanda de trabajo para periodistas y hay una demanda de trabajo para ingenieros. Este caso que escuchamos de esta chica probablemente se reduciría, o este tipo de casos se reducirían, si estuviésemos en un mercado privado y libre, en el cual los incentivos sociales y privados están alineados. Si hay saturación de graduados o hay escasez de trabajo en esa profesión, pues al final se tenderá a reducir la gente que acude a esa profesión. En cambio, cuando el Estado está subsidiando y aumentando artificialmente esa demanda, lo que ocurre son casos como los de esta chica. Y por último, un indicador que habla Juan Ramón Rayo en su libro sobre cómo podemos identificar si realmente hay una demanda, porque puede que hasta cierto punto sea interesante aumentar el gasto en educación, si eso no se dice que no en ningún momento. Lo que es falso es que decir que siempre que aumentemos el gasto en educación vaya a ser positivo. Pero una manera de ver si realmente ese gasto en educación puede estar sobredimensionado es ver y analizar las estadísticas sobre la gente sobrecualificada en sus trabajos. Si nosotros la demanda educativa la incrementamos artificialmente, vamos a tener a una sociedad con muchos títulos, la llamada titulitis, que luego a la hora de la realidad, cuando se vayan a trabajar, no hay tantas ofertas de trabajo en esos ámbitos y por tanto están en trabajos que realmente no es sobre lo que han estudiado. Entonces, viendo estadísticas sobre titulados o personas trabajadoras que están sobrecualificadas, obtenemos esto. Y pese a que estas estadísticas no todo indica que haya una sobredimensión de la demanda, porque puede ser que haya gente sobrecualificada porque en un momento o a futuro esperan ser ascendidos, ¿no? Y entonces llegar a ese puesto donde está acorde con su título. Pero sí que puede ser que unas elevadas tasas de sobrecualificación pueden indicar que hay un exceso de gasto en educación. En definitiva, el Estado no debería de subsidiarlo, porque para que esa demanda tenga un uso razonable, los costes tienen que ser para el individuo y no socializar los costes y privatizar las ganancias, teniendo así sobresueldos. Lo que hay que buscar es privatizar los costes y privatizar las ganancias, y de esa forma obtendremos una demanda que está acorde con la oferta. Espero que os haya gustado, que lo hayáis entendido un poco mejor cómo funcionaría y nos vemos en el siguiente vídeo.